se olviden que si tienen cualquier problema de los ojos, comuníquense con la mejor clínica de ojos del Perú. Estamos hablando de la Clínica Oftalmosalud. A ellos los encuentran en el Facebook o en el Instagram como Oftalmosalud y también pueden comunicarse directamente a su WhatsApp al 971065576. Recuerden que Oftalmosalud cuida tu visión y apoya a la educación peruana. Hola a todos, el día de hoy vamos a hacer un repaso del curso de lenguaje y literatura y ya estamos empezando ya los repasos de la semana número 10, 11 y 12, así es. ¡Exacto! Entonces, eso quiere decir que prácticamente estamos, a ver un acercamiento, prácticamente estamos a la mitad del ciclo y recuerden que este ciclo tiene 18 semanas, ya estamos a la mitad de este ciclo y este ciclo va hasta el examen de admisión de la Universidad de San Marcos, así que aprovechen la información al máximo. Vamos rápidamente a comenzar con la clase, pero no sin antes agradecerles, ¿no? Siempre nosotros les agradecemos por acompañarnos en esta clase. Un fuerte aplauso para todos ustedes y por favor no olviden de dejarnos su like, de esa manera nos van a apoyar simbólicamente. No le pedimos dinero a nadie, con un simple like nos van a ayudar muchísimo. Entonces comencemos rápidamente con las preguntas de primero lenguaje y luego vamos con literatura, que son cursos muy importantes. Recuerden que está dividido justamente las preguntas, ¿no?, de lenguaje y literatura también obviamente por la semana, ¿no? Semana número 10, semana 11 y 12. Bueno, los temas. En lenguaje, en la semana número 10 vamos a ver justamente las preguntas de frase verbal, luego la semana 11 el adjetivo, bueno, 11 y 12 adjetivo y adverbio, ¿no? Y en literatura, semana número 10, 11 y 12 vamos a hablar sobre literatura hispanoamericana. Y recuerden ustedes que estos son temas actuales, recuerden que ya, bueno, desde el año pasado ya las preguntas de letras han cambiado en San Marcos, ¿no? Tengan presente eso. Esto, lo que están viendo en pantalla son temas actualizados, o sea, todo lo que viene tanto en la Presa San Marcos como en el examen de admisión de San Marcos. Comencemos rápidamente con lenguaje, porque como le digo, el tiempo es oro. La primera pregunta nos dice: el grado del adjetivo expresa la intensidad de la cualidad o la característica a la que hace referencia y puede ser positivo, comparativo y superlativo. Claro, o sea, son tres clases de justamente de adjetivo, ¿no? Los grados, perdón, 3 grados de el adjetivo. Ahora, determinar el grado de los adjetivos resaltados vamos a empezar. Este es, acá avanza y acá termina, ¿no? Recuerden ustedes que esto es como un, o sea, inicio de una cita y término, ¿no? Todo acá es una cita, ¿no? Bueno, hay 3 términos resaltados que ustedes ven acá: la palabra despiadados, ateos y hostiles, ¿no? Y nos están preguntando cuál es el grado de esos adjetivos. Hay que leer obviamente todo, ¿no? Dice: George Bailey escribió que los líderes más despiadados de la Segunda Guerra Mundial fueron ateos, seculares y que eran intensamente hostiles hacia el judaísmo y el cristianismo. Bueno, en este caso la respuesta justamente va a ser la letra D, ¿no? O sea, la primera, despiadados, está en grado superlativo absoluto. La segunda, hostiles, en grado positivo, y superlativo absoluto el último, ¿no? Ateos. Perdón, estábamos así. El segundo es ateos, que es positivo, y el tercero, hostiles. Ahí, ya está. Y claro, ¿por qué? Lo que pasa es que en el primer caso, cuando hablamos de despiadados, está en grado superlativo absoluto, porque el adverbio más, recuerden ustedes, acá hay un adverbio, voy a ponerlo con resaltador acá, con rojo, más, este adverbio más, le otorga el grado de mayor intensidad, ¿no? En el segundo caso, cuando hablamos de ateos, está en grado positivo, y en el último caso, hostiles, también está en grado superlativo absoluto, pues está intensificado a través del adverbio intensamente. Recuerden, acá está, lo voy a resaltar, este adverbio intensamente, ¿no? Este por acá y este de acá, así es. Bueno, en este caso, la respuesta automática va a ser la letra D, así es. Vamos con la siguiente pregunta, porque el tiempo es sobre, que aprovechar el tiempo al máximo. Nos dice: un adjetivo especificativo señala una característica concreta, es decir, particular, de un elemento que sirve para diferenciarlo de un conjunto. Por ejemplo, en el siguiente enunciado, acá empieza y acá termina, o sea, todo esto es el enunciado. El adjetivo negra se expresa una característica: las botas negras me gustan. Entonces el adjetivo negra se expresa una característica que distingue una bota específica de un conjunto de otras botas, correcto. La pregunta sería: señale la alternativa que presenta más adjetivos especificativos. Es decir, acá tenemos 4 alternativas y vamos a buscar las alternativas cuál tiene más adjetivos especificativos, ¿no? Y en este caso va a ser justamente la letra B, ¿no? La violencia machista, sea física, verbal o simbólica, es una reacción evidentemente misógina.
misógina, ¿no? O sea, que rechaza a la mujer, ¿no? Bueno, en este caso, ¿cuáles son los adjetivos, no? Bueno, en este caso voy a resaltarlo con rojo, machista, ¿no? Machista. Después el otro va a ser física, verbal, ¿no? Simbólica. Son características, ¿no? Claro. Y todos estos justamente y evidentes, el último. ¿Dónde está? Acá está. Perdón, no lo había visto bien. Ya, todos esos son adjetivos especificativos. Señalan una característica muy particular, ¿no? ¿Cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? En lo demás claves van a encontrar, pero en menor cantidad. Acá nos pide la que tiene mayor cantidad. En este caso la respuesta oftalmosalud va a ser la letra B. Así es. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Como les digo, el tiempo de sobre, hay que aprovechar acá el tiempo al máximo. Siguiente pregunta. Y esas eran las preguntas justamente, bueno, de los adjetivos, ¿no? Bueno, vamos a hablar las siguientes preguntas. Ajá. Según la opinión de un experto, hemos debido de haber alcanzado el objetivo trazado el año pasado. En el enunciado anterior, el núcleo de la frase verbal. Ahora estamos en la pregunta de frase verbal, ¿no? Vamos a poner dos preguntas de frase verbal. Bueno, acá nos dice cuál es el núcleo de la frase verbal, ¿no? Para empezar, bueno, hay que hablar un poquito. Acá estamos hablando sobre hemos debido de haber alcanzado, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre acá? Lo que pasa es que el núcleo de la frase verbal de enunciados es la perífrasis hemos debido de haber alcanzado. Voy a subrayarlo, ¿no? ¿Dónde está por acá? Ahí está. Hemos debido de haber alcanzado. Todo eso, ¿ya? Entonces, ahí, ¿qué es lo que ocurre, no? Está conformado por los verbos auxiliares hemos, debido y haber. Hemos, debido y haber. Estos son los tres verbos auxiliares, recuerden ustedes, ¿no? Auxiliares, ¿ya? Y más el verbo principal. Ustedes miran cuál es el verbo principal. El que más nos interesa es este de acá que resalta a rojo, alcanzado, ¿ya? Entonces vean ustedes, verbos auxiliares más verbo principal tenemos ahí. Entonces lo que nos pregunta es cuál es el núcleo de la frase verbal. Obviamente ahí lo tenemos, ¿no? Todo lo que está resaltado hemos debido haber alcanzado, ¿no? Bueno, y en este caso la respuesta oftalmosalud va a ser la letra B. Así es. Vamos con la siguiente pregunta. Como le digo, hay que aprovechar el tiempo al máximo. El tiempo es oro, no hay que desperdiciar mucho tiempo, hay que aprovechar el tiempo al máximo. El aspecto perfectivo manifiesta el resultado de una acción cuando está concluida, finalizada o terminada. De acuerdo con esta afirmación o aseveración, en los siguientes enunciados han degustado varios platos criollos y han recitado cada año por el Día de la Madre. Esos son los dos enunciados. Y bueno, el tercero, pero las secretarias conversan con los padres de familia. O sea, son tres enunciados. Los verbos subrayados están repetidamente en aspecto. Aquí hay que precisar algo. Ya hay que precisar algo. Lo que pasa es que sí hay un pequeño error de tipeo. Ya, pues chicos. ¿Quién no se puede equivocar? Se entiende, ¿no? Se entiende. Ya, lo que pasa es que, ¿por qué digo esto? Como algunos usan, bueno, muchos usan sus celulares, no van a ver lo que está resaltado porque está resaltado, pero una línea muy pequeñita, demasiado pequeña. Entonces no se nota. Voy a resaltarlo yo para que ustedes puedan darse cuenta, ¿ya? Porque si no, obviamente no se va a entender esta pregunta, ¿no? Bueno, acá vamos a ponerlo con qué color, con rojo, ¿no? Acá sería han degustado, ya el verbo, en primer caso, ¿no? Y ahí en ese caso el verbo han degustado se encuentra en aspecto perfectivo porque se ha logrado la acción, o sea, la acción está terminada, ¿no? Y después tenemos los otros verbos, acá, en este caso recitaba, y en el otro verbo, a ver, vamos por acá, es conversan, ¿no? O sea, en las dos alternativas que nos quedan, ¿no? En la segunda, cuando hablamos de recitaba y conversan, presentan en ambos casos aspectos imperfectivos, porque las acciones, ¿por qué se llama aspecto imperfectivo? Porque las acciones todavía no se han realizado por completo, ¿no? En este caso, justamente, vamos a ver, entonces sería perfectivo, se ha logrado, ¿no? Y en los otros casos imperfectivo, ¿no? En este caso la respuesta oftalmosalud va a ser la letra B. Siguiente pregunta. Semánticamente, los adverbios, vamos a hablar de los adverbios, ahora sí, expresan diversas ideas, ¿no? Tiempo, modo, lugar, cantidad, etc. Teniendo en cuenta ello, marquen la alternativa que presenta más adverbios, ¿no? En qué clave hay más adverbio. Y acá estamos hablando de felizmente ahora no hay congestión vehicular. Ustedes me dirán por qué, ¿no? Porque acá los adverbios serán, voy a subrayarlo, a ver, felizmente
ahora y no de negación. Bueno, ahí tenemos los tres adverbios. En este caso la respuesta oftalmosalud va a ser la letra D. Y la última pregunta del tema del día de hoy, del lenguaje, porque después vamos a hablar sobre ya literatura. Vamos a ver por acá. Es como categoría invariable, el adverbio no presenta morfemas flexivos. Esto es que carece, o sea, no tiene género ni número. Según esta definición, lea los siguientes enunciados, identifique la opción en la que hay más adverbios, pero de cantidad. Ojo, de cantidad. Bueno, en este caso estamos hablando de justamente, a ver, vamos a ver. Varios cumplen su función bastante hermosa. No, acá. ¿Extrañó mucho a sus amigos durante el aislamiento social? Sí, ese sí. Después, lamentablemente, la salud tiene un poco de valor. No, los médicos y las enfermeras están trabajando demasiado. Sí. Recuerden, estamos hablando, la pregunta es mayor cantidad de adverbios de cantidad, ¿no? Y ustedes me dirán, claro, lo que pasa es que los adverbios, voy a subrayarlo por acá, en la 2, no, sí, la 2, ¿no? Extrañó mucho, acá está mucho, y demasiado. Esos son los adverbios de cantidad, ¿ya? Serán 2 y 4, en este caso la respuesta oftalmosalud va a ser la letra C, así es. Bueno, y con esto hemos terminado las preguntas del curso de lenguaje. Ahora vamos con las preguntas del curso de literatura. Exacto. Vamos con las preguntas del curso de literatura. Recuerden que estamos aplicando muchísimo cada detalle porque obviamente es lo que viene bastante en los exámenes de admisión. Pregunta de literatura, dice por acá. Debido a los relatos como La biblioteca de Babel, en el cual el autor especula sobre la posibilidad de la biblioteca capaz de albergar todos los límites infinitos, o Las ruinas circulares, son obras de Jorge Luis Borges, el argentino, donde el hombre pretende alcanzar el ser humano a través de los sueños. Podemos afirmar que la narrativa de Jorge Luis Borges demuestra un carácter, bueno, en este caso es fantástico, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente recuerden ustedes que yo les voy a decir algo muy, muy importante, muy interesante, ¿no? Recuerden ustedes que cuando hablamos de Jorge Luis Borges, siempre lo relacionan, bueno, para el examen de San Marcos, de manera muy didáctica, relacionan ustedes con literatura fantástica. Ojo, fantástica. Obviamente él tiene una producción muy grande, también fue poeta, pero en San Marcos te preguntan sobre el Borges, que fue cuentista, ¿no? Un gran cuentista, y encima que su literatura es fantástica, ¿no? Que no es lo real, obviamente, ¿ya? Y eso es muy interesante. Entonces, justamente en la biblioteca de Babel, digamos en las ruinas circulares, se muestran cuentos que justamente tienen un carácter que es fantástico, que no es lo real. Ya, por favor, de manera didáctica, nunca se olviden, automáticamente, ves una pregunta de San Marcos Borges, piensa automáticamente en qué palabra, fantástico. ¿Ya? Y obviamente cuentos, piensa que él destaca en cuentos. Estamos hablando del examen de San Marcos, ojo, eso es muy importante, ¿ya? La letra D es la respuesta oftalmosalud. Siguiente pregunta. Tenemos un texto a partir de fragmentos citados la novela El reino de este mundo de Alejo Carpentier. ¿Qué características de la narrativa se evidencia? Vamos a ver. Todos sabían que la iguana verde, la mariposa nocturna, el perro desconocido y la alcatraz inverosímil no eran sino simples disfraces dotados del poder transformarse en un animal de pezuña, en ave, en pez o insecto. Pero vean ustedes, un animal que se transforma en un ave, en un insecto, ¿no? Macandal visitaba continuamente las haciendas de la llanura para vigilar a sus fieles y saber si todavía confiaban en su regreso, ¿no? De metamorfosis en metamorfosis se transformaba esto, ¿no? Un animal o una persona en un animal y así. El manco estaba en todas partes, habiendo recobrado su integridad corpórea, su cuerpo, a vestir trajes de animales. Se dan cuenta, ¿no? Se transformaba esta persona. Entonces, ¿qué característica te está mostrando de justamente esta persona de, bueno, Alejo Carpentier, ¿no? Estamos hablando de que recrea el tema mítico referido al ocultismo proveniente del África. Claro. Y algo muy, muy interesante de Carpentier. Recuerden ustedes que básicamente él, digamos, son las bases de lo que después va a venir el famoso realismo mágico. Ojo, acá en la obra de Carpentier estamos hablando de las bases del realismo mágico. ¿Y quién va a ser el mayor exponente del realismo mágico después? Obviamente será un señor llamado Gabriel García Márquez con su obra 100 años de soledad. Y ustedes han visto que hay muchos elementos míticos. Vamos a explicar esto un poquito. ¿Qué significa elementos míticos? Significa que los elementos que es aparentemente, entre comillas, fantasías, se mezclan con la realidad, ¿no? Ejemplo claro, acá en América. Y para nosotros es común creer en fantasmas. Si tú le hablas a una persona, acá en Perú, obviamente en otros países también, pero al menos acá en Perú, tenemos mucha creencia sobre los fantasmas.
México también. Recuerden ustedes que hay un culto muy grande, obviamente, en México hacia los muertos, ¿no? Acá en Perú es normal hablar de fantasmas. Cuando una persona habla de fantasmas, como que hay cierto respeto, obviamente tenemos esa creencia, ¿no? La costa, en la Sierra de la Selva, olvídense tantas historias. Pero si tú hablas, por ejemplo, de esto en otros países, por ejemplo en Europa, como que no creen tanto. Bueno, ¿por qué? Porque la cultura y la tradición es otra, obviamente, ¿no? Entonces, como que para nosotros esto es real, esa mezcla de fantasía con elementos fantásticos, ¿no? Obviamente, perdón, los elementos fantásticos, los elementos irreales se mezclan con la realidad. O sea, para nosotros aceptamos como si fuera algo real. Eso se llama realismo mágico. Ojo, de manera muy didáctica lo estoy explicando porque obviamente la explicación es mucho más grande, ¿ya? Entonces, y eso es lo que ustedes van a ver muchísimo en 100 años de soledad, pero ustedes ven obviamente ya una parte de eso en El reino de este mundo de Alejo Carpentier, ¿ya? Eso es importante. Vamos por acá. Entonces, en este caso, la respuesta Oftalmosalud va a ser la letra C. Vamos con la siguiente pregunta. El costumbrismo, estamos allá en Perú, arraigó los primeros años de nuestra vida republicana porque en otros motivos fue el escenario de la lucha donde se enfrentaron diversas posturas ideológicas de la naciente República Peruana. Recuerden que el costumbrismo peruano viene después de la independencia de Perú. En ese sentido, el costumbrismo fue un medio ideal para la sociedad criolla, tanto de la clase media como la alta, en la búsqueda de ¿qué estaban buscando? ¿No? Estamos hablando de costumbrismo, ¿no? Bueno, en este caso estamos hablando de una genuina expresión nacional, ¿no? ¿Por qué? Bueno, recuerden ustedes que en este caso, luego de la independencia del Perú, luego de la independencia del Perú, lo que se está buscando es la base de lo nacional, es decir, ¿qué es lo peruano? ¿No? Desde ahí hasta el día de hoy, recuerden, tantos años han pasado que hasta el día de hoy no se define 100% qué es lo peruano. Para algunos, yo creo que el peruano es el hombre de la costa, de la sierra, de la selva, otros que somos todos y así, ¿no? Claro, o sea, me refiero a que hay mucha gente, muchas personas en el Perú que no han definido todavía esto, pero obviamente, ¿no? Según las leyes, ¿no? Porque nuestra constitución está así, todo, recuerden ustedes que el Perú es pluricultural, y es verdad, ¿no? Todos somos peruanos, en la costa, la sierra, la selva, todos somos peruanos. ¿Ya? Entonces, pero lo que voy es, estas preguntas iniciales, ¿no? Empezaron justamente el costumbrismo. Recuerden que es luego de la independencia del Perú. Luego de 1821 viene el primer caudillismo militar, eso es en el contexto histórico, pero en la literatura viene el famoso costumbrismo, ¿no? Entonces lo que se está tratando de resaltar es justamente eso que va a ser aquellas costumbres, en la palabra exacta, aquellas costumbres, de ahí viene el nombre costumbrismo, aquellas costumbres que forman parte de lo nacional. Obviamente la idea del peruano en este contexto, recuerden el contexto, no vayan a pensar que es este año 2023, estamos hablando de 1821, más o menos, 1830 ya, bueno, más o menos, costumbrismo peruano. En ese contexto, bueno, la idea del peruano era el criollo. La base del peruano es el criollo. ¿Se dan cuenta? Esa era la idea, ¿no? Más adelante viene el famoso indigenismo, pues, ¿no? Entonces más adelante van a decir, no, la base del peruano es el hombre andino, ¿no? El de la sierra, ¿no? El cholo, por decirlo, ¿no? Cholo con cariño, por si acaso, no con desprecio, ¿no? Y ustedes se van a dar cuenta que más adelante ese enfrentamiento, el hombre de la costa o el hombre de la sierra, ¿quién es el peruano? El de la capital, el limeño o el provinciano, eso se va a dar justamente en el famoso movimiento colonia, ¿no? Que ustedes van a ver más adelante. Y bueno, ahí va a haber un peruano que va a resaltar muchísimo, que es Abraham Valdelomar. Ahí hay intelectuales muy importantes como Mariátegui y también obviamente un gran poeta, el mejor. Obviamente hablamos de César Vallejo, pero vean ustedes que todos ellos tienen una característica, todos son provincianos, ¿se dan cuenta? ¿No? Entonces ahí se forma ese debate. La palabra exacta es un debate, pero todas estas ideas parten justamente del famoso costumbrismo, ¿ya? Entonces, en este caso, volvamos a la pregunta, ya hemos explicado, justamente la respuesta Oftalmosalud va a ser la letra B. Vamos con la siguiente pregunta. Con respecto al argumento de la obra Ñacatita de Manuel Ascenso Segura, marcar lo verdadero o lo falso según corresponda. Bueno, vamos a responder esto rápidamente. Vamos a ver, dice por acá, esta es una tragedia. No, desde ahí ya no es tragedia, pues ya está recontra mal, porque es una comedia, entonces ya falsazo, ¿no? Juliana está enamorada de Alejo, joven de escasos recursos económicos. Esto es falso, ¿no? Porque Juliana se encuentra enamorada de Manuel y no de Alejo, entonces de ahí es falso, ¿no? Luego, Juan, quien llega al Cusco, revela a la familia que Alejo es casado. Sí, es verdad.
Bueno, doña Rufina no reconoce su error y obliga a su hija a contraer nupcias. Bueno, en este caso sí es falso porque ella sí reconoce su error. Acá dice no reconoce falsazo, ¿no? Será, bueno, falso, verdadero, falso, la letra D es la respuesta. Oftalmosalud. Vamos con la penúltima pregunta del día de hoy. Y espero que les esté gustando la clase, ¿no? Y si es así, por favor, no olviden de dejarnos su like. Vamos por acá. Dice, marca la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado con respecto al romanticismo peruano. Vamos a hablar de romanticismo peruano, ¿no? Hemos hablado de literatura hispanoamericana, pero también tenemos que hablar de literatura peruana, obviamente, ¿no? Bueno, recuerden que Hispanoamérica engloba todos los países de nuestro continente, pues, ¿no? El romanticismo llega al Perú a mediados del siglo XIX en un contexto de y se caracterizó. Vamos a hablar del romanticismo peruano, ya. En este caso hablamos de la estabilidad social y ser tardío y va a imitar el modelo español. ¿Por qué se caracterizó el romanticismo peruano? Porque llegó tarde acá a Perú, digamos, ¿no? Y lo que hace es una imitación ¿de qué? De la literatura española. Entonces, les comento eso rápidamente. Lo que ocurre es que el romanticismo peruano, recuerden, primero viene el costumbrismo, después viene el romanticismo peruano, ¿no? ¿Y qué hace el romanticismo peruano, no? Toma, obviamente, ideas que vienen de España. Recuerden que nosotros éramos el virreinato del Perú, entonces todo venía de España, ¿no? Y eso era por muchos años, ¿no? No había una literatura 100%, ojo, no solamente en Perú, en América. No había una literatura que naciera 100% acá en América. Claro, algunos de ustedes me dirán, profesor, ¿y cuál fue la primera literatura que nace? Bueno, obviamente después de todas las independencias, ¿no? De las independencias de acá, de América, ¿no? De todos los países, ¿no? ¿Cuál fue la primera literatura genuina, original de acá, de América? El modernismo, ¿no? El modernismo, ¿ya? Ojo, estamos hablando de literatura en términos actuales, ¿no? Porque si analizamos un poco más, obviamente, algunos me dirán, no, eso no es cierto, ¿no? Claro, obviamente, en el caso de los incas, las culturas prehispánicas, o sea, antes que llegaran los españoles, ¿hubo literatura? Sí hubo, pues, sí hubo. Pero estamos hablando, obviamente, de una literatura que nace de América y que va a influir muchísimo en España, en Europa. El modernismo influyó justamente en Europa, por eso es importante, ¿ya? Pero en el caso del romanticismo, como lo digo, imitábamos a España. Recuerden que luego del modernismo va a venir el realismo. Va a venir acá en el Perú un señor llamado Manuel González Prada y va a decir, ¿por qué copiamos? Se dan cuenta, ¿no? Hay que ser originales. Y recuerden que justamente yo he hablado de modernismo y justamente Manuel González Prada es un precursor del modernismo peruano y eso ha venido en todos los exámenes de admisión. ¿Ya? De González Prada hablaremos en el siguiente video, en la siguiente clase. Y acá estamos hablando del romanticismo peruano. Máximo ponente, no se olviden, Ricardo Palma. Somos imitación y como dice acá bien en la pregunta, volvamos acá a la pregunta, somos imitación pero ya se ha logrado la democracia. Claro, o sea, ya no estamos como el costumbrismo, ¿no? Que era caudillismo militar, peleas, no. Acá ya es una etapa de estabilidad, ¿no? Social, ya no hay peleas, ¿ya? Recuerden que se llama caudillismo porque los militares se pelean entre sí a cada rato de golpes de estado, bravo era, ¿eh? Así es. Bueno, rápidamente, quedó claro, ¿no? Quedó claro de todo lo que les he mencionado, ¿no? Sí, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Vamos, la respuesta a oftalmosalud en este caso es la letra C y vamos con la última pregunta de la clase del día de hoy. Dice, apoyándose desenfadadamente en la historia, sobre todo en los cronistas, claro, hay influencia del cronismo, Ricardo Palma crea una serie de ambientes vivos, espontáneos y encantadores. Eso aquí lo dice porque es comillas, lo dice el crítico literario Washington Delgado respecto a las famosas tradiciones peruanas de Ricardo Palma, obviamente. A partir de esta afirmación, de esta cita, podemos afirmar que la tradición de Ricardo Palma, interesante, ¿no? A partir de esto. Y esto vino, ojo, esta pregunta, a ver, algo bien, rapidito por acá. Rapidito por acá. Esta pregunta vino para medicina humana, justamente en un examen de la presa Marcos. Y esta pregunta le puede volver a venir para el examen de admisión para medicina humana porque no es una pregunta fácil. Esta es una pregunta trancaza. ¿Ya? Si alguien busca una pregunta trancaza o alguno dice, profesor, yo postulo letras y dice, en letras me viene difícil, esta pregunta sí, la que le va a venir. O ustedes me dirán por qué. Vamos a explicar rápidamente. Miren, lo que ocurre es que acá la respuesta va a ser que mezcla elementos históricos y ficcionales. ¿Por qué? Lo que pasa es que la tradición de Ricardo Palma, la tradición peruana de Ricardo Palma, combina elementos históricos y ficcionales, o sea, que no son reales, pues. La tradición es una forma narrativa que mezcla la famosa leyenda romántica,
Recuerden ustedes, leyenda romántica, romanticismo, más el cuadro costumbrista. O sea, costumbrismo más romanticismo. Es una mezcla que lo logra muy bien en las tradiciones peruanas de Ricardo Palma, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que le da el fondo histórico al relato, ¿no? Y como dice Washington Delgado, ¿no? Y se vale de las crónicas, los cronistas peruanos. Por otro lado, la tradición tiene un arraigo en la realidad justamente nacional, porque va a describir ambientes peruanos de manera clara, ¿no? Y en las tradiciones peruanas, por si acaso, a ver un acercamiento por acá, por si acaso en las tradiciones peruanas justamente aparecen partes de la historia de nuestra gastronomía, la famosa gastronomía peruana que obviamente enamora al mundo, ¿no? Les cuento rápidamente, brevemente, que algún día ustedes habrán escuchado la famosa mazamorra morada, ¿sí o no? Habrán comido la mazamorra morada, el arroz con leche, ¿no? Claro, pero usted me dirá, profe, pero la mazamorra morada, perdón, ¿de dónde viene? Bueno, ustedes saben que los chefs estudian la historia de la gastronomía. Eso se da en cada país. En el caso peruano, lo que ocurre es que la famosa palabra mazamorra morada, se me trae un poco la R, ¿por qué? Porque la verdad, la palabra exacta es mazamora, masa de moros, ¿se dan cuenta? Masa de moros, y eso proviene justamente ¿de dónde? Obviamente de España, ¿se dan cuenta? Eso es una influencia obviamente del virreinato del Perú, justamente, ¿no? Venía de España y acá se combina y nace acá, ojo, nace acá en Perú, pero es una idea que viene de allá, ¿no? La masa mora. Y acá le agregamos los dulces, todo, ¿no? De ahí viene la palabra mazamorra morada. Obviamente también aparece algo bien curioso en las tradiciones, por si acaso en las tradiciones peruanas se habla de esto, la comida. Por ejemplo, ustedes algún día habrán probado el ají de gallina. Y todos los platos que vienen con aceituna, ojo, en el virreinato del Perú, ojo, eso está en las tradiciones peruanas, por si acaso, ¿no? Provenía de dónde, ¿no? Justamente de Europa, de España. En el virreinato del Perú, recuerdan ustedes que una persona, ¿cómo se podía diferenciar una casa, una familia de otra? Es decir, yo tengo más poder que tú, yo tengo más dinero que tú, algo así, ¿no? ¿Cómo? La comida. Si en un plato de comida en esa familia había una aceituna, obviamente la aceituna en esos años, ¿de dónde venía? De España. Entonces la única forma de comer aceitunas en el virreinato del Perú era justamente una aceituna que venía de España. Entonces significaba que esa familia tenía mucho poder, mucho dinero, ¿no? Se dan cuenta, ¿no? Y si ustedes ven cualquier comida de la gastronomía peruana que tiene una aceituna, obviamente provenía de sus orígenes, están en el virreinato del Perú. ¿Se dan cuenta? Están ahí, ¿no? Obviamente ahora ya cambió todo, pues, ¿no? Tú puedes comprar una aceituna en cualquier mercado, en cualquier lugar, pero las tradiciones eran así, ¿no? Eran así, ¿no? Increíble, ¿no? Bueno, se podría hablar muchas cosas, pero lamentablemente el tiempo es muy corto. Mil disculpas si me estoy extendiendo, pero era breve para también referirnos a las tradiciones de Ricardo Palma, ¿no? Volvamos por acá rápidamente. En este caso, la respuesta oftalmosalud es la letra B, ¿ya? Bueno, pues muchachos, espero que les haya gustado la clase. Si fue así, por favor, no olviden de dejarnos un like. De esa manera nos apoyan simbólicamente. No olviden también de suscribirse a nuestro canal, que es completamente gratis. Activen la campanita de notificaciones para que puedan ver siempre los nuevos videos que nosotros subimos. Bueno, siempre despedimos la clase con un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso para todos ustedes. Muchísimas gracias. Y ya nos vamos a volver a ver en la siguiente clase. Nos vemos. Chao, chao. Esperamos que les haya gustado este video, esperamos sus comentarios, sus sugerencias y los invitamos a que se suscriban a este canal para que puedan ver todos los videos que tenemos por ustedes. Gracias a todos.